Hoy, viernes 22 de febrero, en Interfaz, la educación es un derecho al que todos debemos de tener acceso. En nuestro reportaje del día hablaremos de las políticas públicas que se buscan crear para fortalecer la educación inclusiva. Nos enlazaremos hasta la Universidad de Guadalajara con la maestra María Elena Anguino Suárez para hablar sobre este tema. También nos visitarán representantes de 2 asociaciones que trabajan a favor de la educación inclusiva. María Teresa Velázquez Navarrete, directora general del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, además presidenta de la Red México, nos dará todos los detalles del convenio firmado con el Servicio de Radiodifusión Internacional de Alemania, Deutsche Welle. En nuestra sección de Perspectiva de Género hablaremos sobre la participación de las mujeres en la ciencia. Te tenemos todos los detalles de la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Como cada viernes, no te pierdas nuestras recomendaciones culturales para este fin de semana. Y Javier Aranda nos confiesa que ha leído Los inicios del Internet, de la escritora Gloria Koinesberger. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa. Estamos muy felices de estar concluyendo una semana más con ustedes, una semana de febrero. Hoy es 22 de febrero y bueno, estamos listos para, como todos los días, ser su interfaz con el mundo de la educación y el conocimiento. Saludo con mucho gusto a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Ana Cris, qué gusto saludarte esta mañana. Así es, el último viernes de febrero del 2019. Qué gusto estar con ustedes a lo largo y ancho del país. Los 31 estados de la República Mexicana. También les recuerdo que nos puede seguir completamente en vivo a través de Facebook Live, también en Twitter, con las siglas de la Agencia Informativa de Educación de México, por supuesto también por vía internet en la página de Televisión Educativa. Saludamos con muchísimo gusto a mi queridísima Cristina Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con todos ustedes. Acompáñenos, iniciamos. La educación inclusiva implica que todos los niños, jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. En la escuela inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas especiales. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la lucha por una educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos y todas a recibir una educación que promueva el aprendizaje durante toda la vida. Un sistema educativo es de calidad cuando presta atención a los grupos marginados y vulnerables y procura desarrollar su gran potencial. La Agenda de Educación para el 2030 de las Naciones Unidas pone un especial foco en la eliminación de las disparidades de género y en el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza. Este nuevo marco considera la construcción y adecuación de las instalaciones educativas, tomando en cuenta a las personas en situación de discapacidad y las diferencias de género. El último censo de población realizado por el INEGI en el 2010 señala que hay 5.7 millones de personas con alguna limitación física en nuestro país. La encuesta nacional de ocupación y empleo señalaba que para el 2007 todavía había un número importante de niños y niñas, también adolescentes entre 5 y 17 años, que no asisten a la escuela. Se estima que de la población de 6 a 11 años a nivel nacional aún no asiste a la escuela entre el 1 y el 2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos. Sin embargo, se han dado ya pasos importantes, pues según el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Estado mexicano se obliga a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otras índoles que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. También establece que celebrará consultas estrechas y que colaborará activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan.
Y los principios que deberán observar las políticas públicas son la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana. La accesibilidad, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad y, por supuesto, que todo esto se aplique de manera transversal. Así es, Ana Cristina, y todos los seres humanos tenemos derecho a la educación, capacitación e información, así como a otros derechos humanos fundamentales para la realización plena del derecho a la educación sin distinción de raza, género o condición. En nuestro reportaje del día conoceremos cómo la actual administración trabaja para crear políticas públicas para garantizar la educación incluyente a todas y todos los mexicanos. La equidad en el ámbito de la educación implica igualdad de oportunidades en el ingreso, permanencia y terminación en el sistema educativo, sin distinción de condición social, económica y política, por etnia, religión, género o cuestiones de discapacidad. Garantizar la equidad es responsabilidad de los gobiernos para que todas y todos ejerzan plenamente sus derechos, como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo garantiza nuestra Constitución. La equidad no se da por sí misma. El Estado debe implementar acciones ante situaciones de desigualdad. Nuestro país aún tiene importantes retos para garantizar el acceso, infraestructura y servicios educativos con un enfoque incluyente. Abatir estos rezagos es precisamente uno de los objetivos de la nueva política educativa. El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando una transformación profunda que cierra el ciclo de hacer efectivo el derecho a la educación en su carácter de derecho humano, del sistema educativo nacional que reivindica el derecho de niñas, niños y jóvenes a una educación integral de excelencia con equidad. La equidad educativa también debe considerar la implementación de estrategias que atiendan las necesidades educativas de grupos vulnerables, como indígenas, personas provenientes de escasos recursos económicos o personas con discapacidad. Es decir, darles preferencia a estos grupos que han sido discriminados, excluidos, subordinados, marginados durante siglos. Entonces, habría que tener políticas de inclusión para estos a fin de terminar con lo que tenemos actualmente. La infraestructura también se considera dentro de la equidad. Existen escuelas en zonas urbanas que son privilegiadas con mejores instalaciones, mobiliario, bibliotecas, materiales didácticos y equipos de cómputo. En contraste, con las ubicadas en zonas rurales o indígenas o en barrios marginados que carecen de estos beneficios. Los niños que no asisten a las escuelas o los jóvenes que no acceden a la educación media superior y superior son otras caras de la inequidad, en la mayoría de los casos por la desigualdad social. La gran mayoría de los jóvenes de los deciles más altos está en la educación superior. O sea, el 47% del decil más alto de ingreso familiar de jóvenes en el país, 47% de los jóvenes de ese decil están en una institución de educación superior. En cambio, en los deciles más bajos, pues es el 5%, 10%. Y no es suficiente con ampliar el número de lugares. Es necesario, además de generar más lugares en la educación superior, hacer una serie de formas, y esto le corresponde a cada una de las instituciones diseñarlas, que nos permitan aplicar acciones afirmativas para darle posibilidades a grupos tradicionalmente marginados de la educación superior. Frente a ello, los especialistas consideran que es impostergable la puesta en marcha de acciones que contribuyan a asegurar que las circunstancias personales y sociales de las niñas, niños y jóvenes no sean un obstáculo para su óptimo desarrollo educativo e integral. En 2017 se descubrieron 7 exoplanetas muy similares a la Tierra.
Y bueno, como mencionamos al inicio del programa, diversas instituciones de nuestro país buscan que la educación sea incluyente en todos los aspectos. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior organizó una mesa de diálogo sobre la educación superior e inclusión social. Vamos a ver los detalles. La inclusión social está definida como un proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural de una comunidad. Recientemente se ha puesto a debate el sentido de los exámenes de admisión al nivel superior. Algunos lo consideran un mecanismo excluyente, no solo porque está construido con base en un sistema de evaluación que deja fuera la diversidad de habilidades de los estudiantes, sino que tampoco considera las ventajas y desventajas sociales y particulares de los aplicantes. En este contexto destaca la situación, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Durante el foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México, organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, representantes de distintas casas de estudio del país compartieron sus experiencias de éxito en materia de inclusión. Entre los ejemplos destaca la Universidad Autónoma de Querétaro. Tenemos ya desde hace algunos años un grupo de interculturalidad en donde se manejan diferentes aspectos para la inclusión, interculturalidad en términos de la inclusión de jóvenes de origen indígena. En primera instancia, la institución se dio a la tarea de identificar a su comunidad indígena, lo que ha permitido tener un acercamiento más efectivo. Sobre todo los trabajos de profesores de áreas de antropología, de ciencias políticas y sociales, de sociología, que han incursionado en el trabajo directamente con las comunidades. Y a través de nuestra Secretaría de Extensión también tenemos al grupo de vinculación social que entra a trabajar con las comunidades. Este foro fue también espacio para proponer estrategias en materia de política pública. El primero es establecer una base mínima común de conocimientos en los estudiantes de nuevo ingreso. Claudia Santizo propone, por ejemplo, una estrategia de semestre o trimestre cero, donde a los alumnos se les brindara una base mínima de comprensión del lenguaje y matemáticas para que pudieran aprovechar mejor la preparación profesional. Esto surge de la necesidad de cubrir deficiencias que ya están presentes. Es decir, no confiar únicamente en la oferta laboral de las empresas privadas y el sector público, sino darles a los estudiantes las herramientas necesarias para ser profesionales independientes. Propone también crear un vínculo entre las instituciones de educación media superior y las universidades rurales que brinde mayores oportunidades donde la derrama económica para la educación es menor. La sensibilización de la comunidad académica en general es también parte de las acciones que permiten reducir las brechas de exclusión. Lograr que la educación superior sea inclusiva involucra un compromiso no solo en materia estratégica, en los planes de estudio y de capital humano, sino también en materia de infraestructura, tanto tecnológica como de espacios funcionales. Las lenguas originarias también forman parte de la educación inclusiva y en la siguiente nota conoceremos cómo el fortalecimiento de la cultura indígena contribuye a la educación de los pueblos originarios. Cachitun, cachi inini, cachitzatun, cachi andibi tza, cachi andibi. Andibi. Habla tu lengua, habla y camina tu lengua, habla y vuela tu lengua, habla y que tu lengua sea cielo, sea cielo. ¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas además del español? El objetivo de la educación inclusiva es superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación, referente al acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todas y para todos sin distinción alguna. Consiste en eliminar todas las barreras y facilitar la participación de las y los estudiantes vulnerables. La Agencia Informativa de Educación de México conversó con Nadia López, ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018, por su contribución en el fortalecimiento de la cultura indígena. Soy poeta mixteca, soy originaria de la comunidad de Caballo Rucio, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Yo estudié la licenciatura en Pedagogía, aunque también estudié cuestiones de antropología visual y sobre todo pues literatura, que es ahora lo que me dedico principalmente. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas cuyas semejanzas obedecen a un origen común. Una agrupación lingüística es el conjunto de variantes comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena.
En nuestro país existen 11 familias lingüísticas. La educación en estas familias debe trabajarse con prioridad y equidad para todas las comunidades. México se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias, ocupando el segundo lugar en América Latina después de Brasil. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas, la mayoría de los cuales se localizan en el sureste del país, donde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. Gracias a que se ha asumido y resaltado la importancia que tienen estas lenguas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe basada en la lengua materna. Más o menos como a los 8 años, que coincide con el tiempo en el que regresamos a la Mixteca, pues yo le digo a mi mamá, oye, yo te he escuchado que hablas otra lengua. Mi mamá me contó toda esta historia de violencia que sufrió. El que yo aprendiera el mixteco tuvo mucho que ver con esta necesidad de poder comunicarme con todas las personas de la casa, ¿no? Nadia López platica a la Agencia Informativa de Educación de México acerca del Premio Nacional de la Juventud que ganó en el 2018. Yo vi que podía concursar en fortalecimiento a la cultura indígena porque desde hace 10 años más o menos yo comencé a dar talleres, comencé a dar charlas, comencé a trabajar, digamos, tanto con niños como con mujeres, como con migrantes, el fortalecimiento justamente a las identidades, no solo la identidad mixteca, sino a las identidades en general. Antes de la llegada de los españoles había más de 500 lenguas vivas, pero la enorme diversidad poco a poco fue decayendo. Algunas ni siquiera se lograron documentar y solo se sabe que existieron en algunas comunidades gracias a relatos históricos. En el norte de nuestro país hay lenguas que ya tienen 5 hablantes. Y yo siempre digo, cuando mueran esos 5 hablantes, va a morir esa forma de ver el mundo. Yo siempre he dicho, es tan digno hablar inglés, francés, holandés, como hablar mije, zapoteco, mixteco, náhuatl. Tenemos que comprender que no hay diferencia de validez. Pues qué bonita información, Ana Cris, qué bonito esta forma de expresarnos, tener este convivio. Ahí en una de las principales avenidas de México, la importancia, en el Paseo de la Reforma, fue donde se hizo esta entrevista y creo que pues es parte de la inclusión, parte de acercarnos a estos usos y costumbres y cosmovisiones de las personas indígenas. Así es, Omar, la inclusión tiene muchas diferentes perspectivas y variantes. Una de ellas, y por supuesto muy bien enmarcada en este Año Internacional de las Lenguas Indígenas, es la inclusión de los pueblos originarios de nuestro país y de pues las 68 lenguas indígenas que forman parte de las lenguas nacionales. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. Y bueno, ayer aquí en Interfaz y en todos los espacios de la Agencia Informativa de Educación de México y de Televisión Educativa hemos estado informándoles sobre un convenio que la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México firmó con el Servicio de Radiodifusión Internacional de Alemania, la famosísima Deutsche Welle, el cual pues beneficiará a más de 70 medios públicos. Y justamente para conocer todos los detalles sobre esta firma, este convenio, esta gran alianza que se realiza en favor de la información de todos los mexicanos, pues nos enlazamos con María Teresa Velázquez Navarrete. Ella es directora general del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y presidenta de la Red México. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos hacer este enlace para Interfaz. Muy buenos días desde Zacatecas, me da mucho gusto saludarles a Omar, a Interfaz y a toda esta audiencia grande de la Dirección General de Televisión Educativa. Así es. Gracias, directora. Pues platíquenos todos los detalles acerca de esta importantísima alianza. La alianza que se da con la Deutsche Welle es una alianza entre medios públicos. Los medios públicos, cuando nos aliamos, somos más fuertes. Y la Deutsche Welle, que está a punto de cumplir 66 años, siempre ha sido innovadora en formatos, en información. Ellos tienen 3,000 empleados en todo el mundo y la forma de ver el mundo del servicio informativo alemán, el servicio internacional, se pone a disposición de muchos medios porque ellos transmiten en sus redacciones, trabajan en 30 idiomas.
Uno de ellos es El Español y nosotros en la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México celebramos que haya este tipo de convenio que nos va a permitir tener los contenidos de alta calidad de la Deutsche Welle, pero también nos permite acercamientos de cooperación para coproducciones con los distintos medios del país y así como capacitación en su academia de la Deutsche Welle en Bonn. Claro. Vamos a avanzar en esto. El convenio que se firmó con Peter Limburg, que es su director general, tendrá vigencia a partir de ayer y se renovará automáticamente cada año, lo cual quiere decir que esa cercanía con la Deutsche Welle la tenemos garantizada, pero tenemos que dar pasos hacia adelante para que la cooperación sea no solamente de traer los contenidos de la Deutsche Welle, sino también ser capaces a través del trabajo que hacen ellos, de estar en nuestras regiones y desde nuestras localidades llevar a través de la plataforma de la Deutsche Welle, claro, también las realidades de nuestros estados y de nuestros países. Sin duda. Directora, me da mucho gusto saludarlo, lo saluda Omar Cepeda Castro. Estos contenidos, ya se saben qué tipo de contenidos vamos a poder tener acceso a las diversas televisoras públicas del país, y vamos a hablar de documentales, y vamos a hablar de reportajes o alianzas que tengan que ver con nuestros diversos noticieros. Y también me gustaría preguntarle cómo vamos a acceder a ellos, si van a estar disponibles para quien quiera los pueda usar, o va a tener que haber una cierta coordinación al respecto. Pues sí tenemos un catálogo importante de la Deutsche Welle que está a disposición de los medios públicos de México a través de la red, y simplemente les van a elegir qué les interesa entre informativos. Tienen un informativo que se llama Enlace, tienen programas de salud, tienen documentales, tienen conciertos de Euromax, tienen programas de entrevistas, tienen cuadriga, programas de análisis. Todos los programas informativos de cultura, documentales, estarán a disposición de las horas que elija cada televisora y que la Deutsche Welle puede poner a su disposición de manera gratuita. Y solamente nos van a dar una clave de acceso para bajar los programas, y tenemos que cumplir con algunas directrices que en el mismo convenio nos da la Deutsche Welle de transmisión de días, horarios, y tenemos que ajustar nuestras parrillas programáticas a lo que el convenio nos establece. Directora María Teresa, pues es un verdadero festín este que nos está describiendo para los medios públicos, pero sobre todo para los públicos mexicanos, las audiencias. También mencionó otra parte muy importante, que se abre la puerta a las coproducciones y a la colaboración. En este sentido, quisiera preguntarle si ya se tiene alguna idea o por lo menos algo en su imaginación que pudiera pues llevarse a cabo a través de estas coproducciones y colaboraciones con la Deutsche Welle. De hecho, en las 23 horas que ellos estuvieron en México, la delegación, que estaba compuesta por 7 personas, entre ellos venía Pía Castro, que conduce el programa Aquí Estoy, que es un programa de entrevistas. Ella hizo un trabajo en Zacatecas que saldrá en un par de semanas a la Deutsche Welle, a todos los asociados que transmiten en español. Y con Pía Castro trabajaremos una serie regional el próximo año, en donde ella vendrá a distintos lugares del país, y varios medios públicos trabajaremos con ella para hacer patente nuestros, pues lo más que queramos destacar de nuestras localidades. Creo que ese es un trabajo importante que podremos hacer a través de la Deutsche Welle, porque yo creo que más también que de compartir los contenidos, también nos van a fortalecer en la capacitación directa cuando hagamos estas producciones, porque en la innovación que ellos tienen de formatos tenemos mucho que aprender, y seguramente que ellos también verán en nosotros algunas nuevas experiencias que puedan incorporar a la Deutsche Welle. El 27 y 28, ustedes saben que hay una
presentación de un foro mundial de medios públicos que organiza la Deutsche Welle, y que anunciaron ellos que desde hace 5 años están destacando la labor periodística de algunas personas que se destaquen por la defensa de los derechos humanos y su trabajo periodístico profesional. Este año nos dio mucho gusto saber que por primera vez lo recibe una mexicana, una mujer, y que esta mujer es mexicana y es Anabel Hernández. Claro. Este mayo será en la Deutsche Welle y eso también nos llena de regocijo. Muy bien. Sin duda alguna, directora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer platicar y qué bueno que existen estas alianzas para fortalecer nuestra televisora pública, nuestra televisión pública. Así es, directora. Muchas gracias. Un fuerte abrazo hasta Zacatecas y pues estaremos platicando muy pronto. Gracias, Mariana. Un saludo a todo el auditorio de Interfaz. Gracias. Hasta luego. Una pausa y volvemos con más en Interfaz. Es muy importante hablar, platicar sobre la inclusión en nuestro país, la importancia de la inclusión y revisar diversas aristas, diversas plataformas, asociaciones, instituciones, por supuesto, que colaboran para llevar a buen puerto este tipo de objetivos de cualquier gobierno. Tenemos en el estudio, a quien le agradecemos que haya estado esta mañana para cerrar fuerte la semana, a Silke Lupskik. Ella es especialista en temas de inclusión y fundadora de Cambiando Modelos. Silke, gracias por estar con nosotros, un placer tenerte esta mañana. Al contrario, gracias por la invitación. Pues antes de platicar sobre lo que es Cambiando Modelos y de qué se trata esta organización, me gustaría preguntarte desde su trinchera, desde sus estudios, ¿cuál es tu análisis que han hecho respecto a la inclusión en México? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son los principales retos? Pues mira, quiero ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, y creo que sí ha habido un avance, digamos, a cómo en los últimos 20 años, cómo se percibía la inclusión y cómo está sucediendo hoy en día. Pero sí creo definitivamente que hay mucho por hacer, ¿no? Creo que ni siquiera, no hay datos estadísticos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, cuántas personas con síndrome de Down hay, cuántas reciben una educación, cuántas trabajan, etcétera, etcétera. Sí, el INEGI solo hace una muy general, ¿no? Muy general, hay 7 separa. millones de personas con discapacidad, ¿no? Entonces es difícil cómo puedes apoyar a esta población, sino que tienes algunas necesidades como cualquier tipo de población, si no tienes los datos, ¿no? Claro. Eso por un lado, pero por otro lado también hay todavía mucho estigma y mucho rechazo social ante la discapacidad y las personas con discapacidad, ¿no? Correcto. Y creo que esto está... No es que la gente sea mala, ¿no? No es que digas, sí, es porque tienes miedo a algo que no conoces, a algo que no ves, a algo que no estás, o a personas con las que no estás acostumbrado a convivir en el día a día, ¿no? Y precisamente esto me lleva a mi siguiente punto de Cambiando Modelos, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que las personas con discapacidad sean incluidas en los medios de comunicación, en el cine, en la publicidad, en el teatro, porque son medios, por un lado, masivos, ¿no? Claro. Llegan no solo a México, sino al mundo. Y por otro lado, son medios como amigables, ¿no? Donde puedes mandar un mensaje sin tener que dar tanta explicación. Claro. Porque al final del día, eso es lo importante, que la gente aprenda a ver a las personas y no la discapacidad, ¿no? Claro. Entonces, esto pues, es maravilloso, y es maravilloso que empiecen a existir iniciativas como, me acaban de invitar a participar en una iniciativa que se llama La Inclusión No Se Dice, Se Hace, en donde una marca sacó una iniciativa que se llama Compromiso Babysec, donde están plasmando la imagen de una bebé con síndrome de Down en su empaque de pañales. Entonces, esto es algo que es maravilloso, porque imagínate, se venden millones de pañales al mes, entonces va a llegar un mensaje de inclusión a millones de familias. Y entonces, si esto sucede, el miedo empieza a bajar. Entonces, ya se empieza a volver normal, ¿no? Como la inclusión, que hoy en día no sucede, o sea, desafortunadamente no sucede. Entonces, pues eso buscamos en Cambiando Modelos, más iniciativas como estas, que más marcas se sumen, más medios hablen de la causa desde un punto de vista de inclusión, no de
apoyo social, ¿no? O sea, que por supuesto es importante. Sí, que sea lo más natural convivir con es. alguien que tenga algún tipo de diferencia, ¿no? O sea, así de sencillo. Exacto, Claro. exacto. O sea, como cultura en general nos cuesta trabajo aceptar las diferencias. Claro. De raza, de cultura, de gustos, de preferencias sexuales, de, ¿no? Claro. Entonces, pues también sucede con el tema de discapacidad, ¿no? Claro. Claro, y es que, bueno, el primer paso es la visibilización, ¿no? Que se reconozca que hay todos estos tipos de diferencias que son perfectamente normales y que pueden participar de las dinámicas sociales como cualquier otra persona. En ese sentido, Silke, yo quisiera preguntarte cuáles son muy específicamente las iniciativas que ustedes están impulsando en Cambiando Modelos en este momento. Nosotros en Cambiando Modelos lo que hacemos es, por un lado, sensibilizamos e informamos. Entonces, a través de nuestras redes sociales, @Cambiando Modelos en Instagram y en Facebook, hacemos campañas de sensibilización y tenemos un canal de YouTube en donde hicimos contenidos con personas con discapacidad y contenidos que son, por un lado, informativos, pero por otro lado también son entretenidos, ¿no? Porque, o sea, queremos hablarle a toda la población, o sea, queremos que el mensaje se masifique. Hoy en día, pues las redes sociales son muy importantes y los usuarios que están en las redes sociales son usuarios, los usuarios jóvenes, digamos, solo están en las redes sociales y tenemos que hablarle a esa gente también del tema de inclusión. Claro. Entonces, contenidos en un canal de YouTube es ideal, entonces hacemos eso. Por otro lado, buscamos impulsar que las marcas, las empresas, las productoras de televisión y de cine incluyan a las personas con discapacidad como en un personaje, ¿no? Como uno más. Claro. Y les damos el apoyo. Este tema que estás tocando me parece interesante, que cómo quitar también ese estigma de decir, se están aprovechando de este tipo de personas para campañas publicitarias. ¿Por qué no es cierto? No es cierto porque, primero que nada, son personas como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, deben ser incluidas en el entorno social y en el entorno de medios como cualquier otra persona. Y también, desafortunadamente, en México durante más de 20 años se ha mandado un mensaje que las personas con discapacidad en medios, ¿no? Son pobrecitos o están enfermitos o no son capaces de lograr las cosas, ¿no? Por un sistema de apoyo a ellos para su desarrollo, que está muy bien que los apoyemos, claro, pero tenemos que quitar esta imagen y tenemos que quitar este estigma de que son personas que no pueden, o sea, pueden claro, hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, al incluirlos en la publicidad y en los medios de una manera natural, o sea, un niño más, o sea, todos los bebés usan pañales, tengan o no tengan discapacidad, sean de un color o de otro, ¿no? Claro. Entonces, ese mensaje es muy importante que las marcas lo empiecen a hacer. Y las marcas que se están comprometiendo con este tipo de iniciativas y de causas, o sea, mis aplausos, ¿no? Claro, es maravilloso, Sí, maravilloso, sí. ¿no? Silke, pues verdaderamente loable esta labor que realizan. Finalmente me gustaría preguntarte cómo pueden ponerse en contacto. Digo, obviamente tienen las redes sociales, pero si son una marca, si son una organización que busca colaborar con ustedes, ¿cuáles son los mecanismos adecuados? Pues mira, las redes sociales definitivamente, porque ahí pueden ver lo que hacemos, ¿no? O sea, ahí pueden ver ejemplos de algunas campañas publicitarias que ya han sucedido, que ya hemos logrado, algunos programas de televisión que hemos logrado, también hemos logrado que algunos de nuestros chicos estén en películas como en Roma. Entonces, o sea, pueden ver lo que hemos hecho, por ahí nos pueden contactar. También tenemos un correo, por supuesto, que es contacto@cambiandomodelos.org. Muy bien. Y las redes sociales es Facebook e Instagram, @cambiandomodelos. Perfecto. ¿No? Pues Silke, seguramente esta es la primera vez que nos visitas, no será la última, por supuesto, Ojalá. porque es muy importante abordar este tipo de temas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Interfaz. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una breve encantada. pausa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Bueno, seguimos hablando de educación inclusiva, un tema importantísimo también la inclusión social, y por eso agradecemos que nos tome esta comunicación la maestra María Elena Anguino Suárez. Ella es asesora de la licenciatura en Gestión Cultural del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y bueno, especialista también en estos temas. Muy buenos días, maestra. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Primero que nada, ¿cómo se amanece allá en Guadalajara?
La Perla Tapatía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues acá con un sol muy soleado, en pleno febrero, pero muy a gusto. No, pues qué a gusto, todos disfrutando del buen clima en México en estos días. Maestra María Elena Anguiano, pues platíquenos un poco acerca de cuáles son los puntos más importantes a considerar para realmente poder hablar de una educación inclusiva. Ok, mira, pues este tema ha estado muy en boga últimamente en todas las instituciones de educación, desde los niveles básicos hasta las instituciones de educación superior, pues se está buscando la manera de hacer efectiva esta política educativa y que realmente las personas con discapacidad y personas que enfrentan barreras para el aprendizaje, que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, puedan ejercer su derecho a la educación. En ese sentido, bueno, hablar de inclusión educativa la podemos ver como todos aquellos esfuerzos coordinados en los diferentes ámbitos, tanto en el institucional, en el social, en el familiar, en el político, que abarcan todas estas dimensiones para que las personas puedan tener condiciones equitativas para poder no solo acceder a las instituciones de educación, sino para poder recibir una educación de calidad. En ese sentido, pues la educación inclusiva como tal estaría en función también de los contextos y de la propia capacidad de respuesta de las escuelas. Claro. Me da mucho gusto saludarla, maestra. Creo que acaba de dar esta palabra clave, ¿no? Las condiciones equitativas para que todos los jóvenes puedan desarrollarse de forma personal, profesional y todas las aristas y tener una calidad de vida apropiada. ¿Qué se está haciendo en este momento a nivel gobierno federal, gobiernos de los estados, gobiernos municipales? Porque como usted dice, tiene que ser una apuesta integral. No se puede nada más a lo mejor uno de estos niveles, incluso la sociedad y las familias. ¿Qué se está haciendo y qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son las actividades o acciones que se deberán de emprender a partir de ya para poder mejorar este contexto de las personas con algún tipo de discapacidad? Sí, mira, la educación para todos tiene un principio fundamental que al hablar nosotros de educación inclusiva precisamente nos referimos a que todas las personas en todas las condiciones y bajo todas las circunstancias tienen derecho a un acceso y a una educación de calidad. Sí. En este sentido, hay diferentes posturas, hay diferentes compromisos que los diferentes niveles de gobiernos, que la sociedad, que las autoridades educativas y las propias familias deben hacer cumplir. ¿Cuáles son estos? Bueno, brindar a las personas todas, porque también habría que precisar que la educación inclusiva abarca sí a las personas con discapacidad, que ha sido como el grupo menos atendido, pero abarca toda la diversidad de condiciones. Y que bueno, en ese sentido, las familias tienen que buscar y hacer exigibles esos derechos. O sea, si bien tenemos un marco normativo, tenemos una ley de inclusión, tenemos firmada una convención de los derechos de las personas con discapacidad, de los derechos del niño. Tenemos leyes específicas que abogan por aquellas comunidades que han sido un tanto invisibilizadas, como la comunidad del espectro autista, solo por citar un ejemplo. Sí. Bueno, toca a los padres de familia hacer ese acompañamiento para ejercer el derecho a la educación, a la salud, al trabajo de sus hijos, ¿no? Y a las diferentes instituciones, decía yo, de todos los niveles educativos, no solo de educación básica, generar los mecanismos, los recursos materiales y humanos para poder dar respuesta. Un punto clave en la educación inclusiva es que no nos focalizamos en que el niño tiene un problema, sino en que la escuela, la institución educativa debe de buscar la manera de dar respuesta, una respuesta educativa a esas necesidades, a esa diversidad de personas. Claro. Y precisamente, maestra, ¿cuáles serían los diferentes elementos a tomar en cuenta? Es decir, como bien lo mencionan, pues la educación inclusiva tiene que considerar las diferentes variantes y tipos de desventajas o disparidades que podría haber en una sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a lo mejor
tener las escuelas programas para poder beneficiar a poblaciones de niños con muy escasos recursos para que puedan acceder a la educación por un lado, por el otro tener instalaciones y gente capacitada para atender a niños con alguna discapacidad, ya sea motriz o intelectual, por el otro tener pues programas, por ejemplo, de equidad de género. ¿Cuáles serían estos principales puntos para alcanzar, digamos, una inclusión integral en la educación? Sí, mira, se ha dado de buscar las maneras más estratégicas de eficientar los recursos. En el sistema educativo mexicano no hemos tenido mayor reestructuración de la institución como tal. Desde los modelos de integración educativa donde se generaron en el sistema de educación básica las unidades de atención y apoyo a la educación, las llamadas USAER, no se ha vuelto a generar mayores áreas para apoyar a aquellos niños que tienen o que enfrentan barreras para el aprendizaje. Ahora, poco a poco, cada vez se va buscando más esta corresponsabilidad con los padres, esta vinculación con otros especialistas, porque también es cierto que no se puede encargar todo al maestro de grupo. Claro. El maestro de grupo requiere también apoyo, requiere también capacitación, requiere también materiales y recursos. Entonces, se trata también de romper esta visión de que solamente el niño es el que tiene el problema y que el niño es el que requiere ciertos apoyos para normalizarse y funcionar como una generalidad. Gracias. No, Sí, así es, maestra. Tenemos que hacer un corte. Gracias por acompañarnos esta mañana, por esta interesante charla. Seguramente vamos a mantener la comunicación porque es muy importante seguir abarcando estos temas de educación inclusiva. Gracias, un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz. Y bueno, otra de las variantes, de las vertientes de la educación, de la inclusión en la educación es por supuesto la perspectiva de género. Nosotros aquí pues no nos cansamos de hablar de esto, lo hacemos por lo menos todos los viernes de la mano del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por eso hoy en nuestra sección con perspectiva de género vamos a hablar de la contribución de las mujeres en la ciencia y de la importancia de que haya una inclusión de las mujeres en las diferentes ramas de la ciencia. Agradecemos que nos acompañe para esto en el estudio la maestra Johanna Castro Viviano. Ella es jefa del Departamento de Investigación de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Bienvenida, maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenida, maestra, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Por qué elegir este tema? Digo, obviamente en el Instituto Politécnico Nacional pues se dedican muy específicamente en gran medida a la ciencia y la técnica, ¿no? Pero a mí me da curiosidad saber por qué escoger este tema para hablar también el 8 de marzo y no solamente, por ejemplo, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia hace unos días. Claro que sí. Bueno, he seguido todo el programa y precisamente han hablado sobre la educación inclusiva. Y me parece que rescatar a la mujer científica particularmente en este 8 de marzo es precisamente eso, visibilizar a todas aquellas mujeres que han sido invisibilizadas en este campo científico. Digamos, a nivel internacional tenemos que solamente el 28% de los investigadores son mujeres. Esto lo dice UNESCO, ¿no? En ese sentido también nosotros, si son 28%, ¿cómo están las mujeres en diferentes áreas de conocimiento? Particularmente aquellas que están vinculadas con la ciencia y la tecnología, tenemos una representación solamente del 30% a nivel mundial. En México, de acuerdo a, digamos, a la UNESCO y en este caso a la OCDE también. La OCDE en 2015 determinó que también el 30% de las mujeres estaban en estas áreas de conocimiento, en ciencia y tecnología. Recientemente, digamos, la encuesta nacional sobre la percepción pública en cuanto a ciencia y tecnología de las chicas de 18 años y más que también estudiaban, 71% no estaban interesadas en el campo científico ni en los avances tecnológicos.
55% no estaban interesadas en las ciencias exactas. Solamente el 19% estaba interesada por ser ingeniera. Y nosotros de ahí, al ser, digamos, el Instituto Politécnico, como las ingenierías, digamos, el sello de la casa del Instituto Politécnico, entonces nos vamos a rastrear qué está pasando, por qué las chicas no se están incorporando precisamente a estas áreas de conocimiento, por qué existe una subrepresentación de las mujeres y sobre todo hemos identificado que el tránsito entre la secundaria y la elección de carrera en la preparatoria, precisamente, ahí es donde se detiene precisamente el interés de las chicas en participar en áreas de conocimiento vinculadas con la ciencia. Y entonces hay diferentes factores que están determinando esto. ¿Y cuáles son esos factores? Porque creo que es importante socializarlos. Claro que sí. Precisamente es una de estas, la socialización de género, cómo hemos sido educados desde pequeños. Otra de ellas quizá tiene que ver precisamente con cómo nos enseñan las ciencias tanto a hombres y como mujeres. El aprendizaje que obtenemos tanto en la escuela como en la familia es diferenciado. A las mujeres siempre nos han educado a que debemos estar vinculadas con la cuestión de los afectos y a los varones con la capacidad racional, con la capacidad numérica. Desde ahí parte también este sesgo que se va, digamos, ampliando conforme ellas van avanzando. Otra de las situaciones que hemos identificado es la falta de imágenes femeninas o de figuras femeninas, tanto en los contenidos que se enseñan, como también las figuras que están ahí. No conocemos a mujeres científicas, ¿no? Claro. Nos enseñan siempre que los investigadores a nivel internacional o los más famosos son varones. Entonces, esta falta de referentes, nosotros le llamamos así, falta de referentes, es una de las causas también importantes que están, digamos, mermando o el poco interés que tienen las chicas hasta esos campos de conocimiento. Claro. Y bueno, además, maestra, pues no solamente es luchar por el derecho que tienen las mujeres a incluirse en estos campos, sino que se está perdiendo la humanidad en su conjunto, todo un acervo de talento desaprovechado, ¿no? ¿Qué es lo que se está perdiendo el mundo por no tener más acceso de las mujeres a la ciencia? Claro, UNESCO dice que la ciencia necesita, el mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Precisamente desde esta parte, el Instituto Politécnico ha impulsado precisamente toda esta situación que tiene que ver con cómo es que las chicas pueden incorporarse a este campo de conocimiento y sobre todo hemos hecho estrategias que nos permitan hacer a las chicas que se acerquen más. A nivel internacional hay diferentes iniciativas que han acercado a las chicas como al campo de conocimiento. Nosotros creemos que no solamente es acercarlas al campo de conocimiento, sino otorgarles herramientas a ellas para que puedan, digamos, resignificar este campo de conocimiento configurado desde una lógica masculina, ¿no? Y entonces hemos creado el programa de mentorías que tiene que ver precisamente con digamos, una situación, un programa mentoral que es mentorías entre mujeres, entre pares, que visualizamos que la mentoría entre mujeres puedes dar estas herramientas significativas como aprendizajes para la vida, no solamente herramientas académicas, sino también tiene que ver con el empoderamiento, con la sororidad, con los liderazgos democráticos que la verdad no conocemos las mujeres. Siempre nuestros referentes son masculinos, entonces de ahí la intención de que la mentoría sea mentoría entre mujeres y entre pares. Claro, rapidísimo, ¿cómo es otro fenómeno que quiero que nos cuente rápido cómo se está desarrollando? Es la deserción en mujeres que están estudiando ya algún tipo de ingeniería o área de la ciencia. Eso es algo interesante, porque la deserción precisamente tiene que ver con diferentes factores. No nos hemos metido mucho a tocar esta situación, pero sí nos hemos metido a identificar como cuáles son las vivencias que ellas tienen en el transitar de su formación disciplinar. Y nos hemos dado cuenta que precisamente en esta socialización que tienen vislumbran las ingenierías, particularmente las ciencias, como unas áreas difíciles. O sea, esta introyección que traen de ver a estas ciencias como difíciles, se las van autocreyendo ellas y en ese sentido también tenemos un índice de reprobación alto, no solamente en mujeres, también en varones, pero también la cuestión del clima frío que nosotros denominamos, que son pequeñas micro desigualdades que al final se vuelven violencias, entonces están presentes en estos espacios escolares. Claro. Que muchas de estas microviolencias, entonces, o microdesigualdades,
hacen que las chicas vayan desertando o tomando estrategias para asirse de otros espacios más seguros y cálidos para ellas. Afortunadamente, maestra, pues ya se ha visibilizado esto y se están generando diferentes estrategias que con suerte y con esfuerzo y con trabajo nos llevarán a mejorar esta situación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada más me gustaría un poco comentarles que en este tenor, el 8 de marzo es nuestro tercer encuentro con mujeres científicas, que precisamente es en este tenor que nosotros hablábamos de que no hay imágenes femeninas, lo que pretendemos es visibilizar a estas mujeres. Perfecto, gracias maestra, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Y ahora nos vamos hasta Coahuila, ya se encuentra una estudiante, una exitosa estudiante, Marina Marcela de la Garza Bermea. Ella es estudiante de la Escuela Normal de Coahuila y bueno, pues vamos a platicar precisamente sobre una experiencia académica que tuvo en Canadá y pudo realizar, bueno, parte de sus estudios en este país, en este queridísimo país y hermosísimo país. Qué gusto saludarte, Marina, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿También hace mucho sol por allá en el norte? No tanto, más frío. Bueno, porque ya vimos que en Guadalajara sí, en la Ciudad de México también, en fin, allá en Saltillo, pues un poco más fresco. Bueno, qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Y bueno, me gustaría preguntarte de inicio cómo fue el proceso para que te aceptaran, el proceso para que te dieran esta beca y te pudieras ir a estudiar a Canadá, y cuáles fueron los aspectos más importantes que tú consideras debe tener un joven para poder ser becado. Bueno, pues principalmente al salir la convocatoria salió en las vacaciones de verano del año pasado. Entonces yo chequé los requisitos, me pedían cierto promedio, mayor a 8, el nivel de inglés mayor a B1, y para esto presenté un examen por parte de la escuela receptora, que es Kaplan. Y documentos escolares como la carta de postulación, mi carta de motivos. Para esto sí recibí mucha ayuda de mi escuela porque como eran vacaciones, pues los maestros también me apoyaron a pesar de que no era el momento. ¿Qué tipo de examen hiciste en Kaplan? ¿Sobre el inglés o sobre conocimientos generales? No, fue sobre inglés. Antes de irme, antes de que me aceptaran, fue para nivelarme, para ver si yo cumplía con el nivel de B1 que se me solicitaba. Y ya después presenté otro igual de inglés. Fue solamente inglés mi capacitación. Muy bien. Marina, qué gusto saludarte y bueno, pues ya nos comentaste que hace un poco de frío por allá, pero yo quisiera que nos siguieras platicando acerca de esta oportunidad que tuviste de irte a Canadá y preguntarte cómo fue para ti llegar a un país y tenerte que adaptar a toda una nueva dinámica que no conocías, lejos de tu familia, lejos de tus amigos. ¿Cómo fue esta experiencia? Platícanos un poco más a fondo. Así es, principalmente fue un reto viajar, ir sola a una nueva aventura y descubrir que no estás en tu país, es otro idioma. No solamente practiqué el inglés en la escuela, sino en mi familia. Yo viví con una familia filipina en Canadá, entonces fue muy divertido, fue muy retador el poder conocer otras culturas, el poder compartir acerca de México y siempre pues hablando inglés. Así fue como practicaba más, no solamente en las clases, con los nuevos amigos de otras partes del mundo que había de Corea del Sur, de Francia, de Brasil, Alemania. Nunca me imaginé poder compartir experiencias con esas personas. Claro. Además de que pues nos fuimos 48 mexicanos, vivimos en la ciudad de Vancouver, Canadá. En esta ciudad en específico, y con ellos también el intercambio de experiencias como en las normales, en las prácticas. Fue muy enriquecedor conocer cómo se llevaba a cabo la educación en distintos estados, aquí mismo en México. Claro. Además de robustecer, pues obviamente el conocimiento del idioma inglés, como ya lo decías, estás hablando en todo momento, en fin, que además, bueno, eso fue la prioridad académica. ¿Qué otras experiencias personales te trajiste? Veíamos imágenes tuyas
Y bueno, pues obviamente contacto con la naturaleza. Sabemos que las ciudades canadienses pues son hermosas en ese sentido. ¿Qué otros aspectos cambiaron? Ahora sí que tu chip como joven, como mujer joven, estudiante, ¿qué otros aspectos consideras tú que cambiaron pues en ti el haber hecho este viaje? Principalmente la madurez. Considero que mi madurez incrementó mucho al ser responsable yo misma de tomar, bueno, aquí yo no tomaba transporte público, solamente caminaba, entonces el tomar los transportes públicos, el cuidar de mis cosas, el cuidar el dinero, porque pues está... No hay que organizarlo bien. No está papá y mamá. No, uno se entera que se acaba el dinero. Ajá. Y sí, la madurez yo veo un antes y un después. Ahora ya pienso mucho más en mi futuro, en lo que quiero. Se me amplió el panorama y veo muchas oportunidades más. Claro. Marina, y bueno, además de esto, tú eres estudiante de una escuela normal y en ese sentido me gustaría que nos dijeras por qué es relevante o cómo te va a servir a ti pues haber fortalecido tu nivel de inglés para pues tu profesión, que será estar frente a los alumnos y que por supuesto pues vas a tener que transmitirles estos conocimientos. Así es, pues en estos momentos yo tengo un grupo de primer año y desde los que están chiquitos, pequeños, se interesan mucho por el inglés. Ellos tienen sus clases de inglés, pero también se acercan a mí para preguntarme, para decirme que cómo se dice este color, cualquier duda que ellos tienen. Y pues sí, en la práctica me ha servido mucho. He podido hasta leer documentos que están en inglés y poderlos utilizar. Ya mi acervo pues se complementa mucho más. Claro. Pues sin duda alguna una experiencia muy relevante. ¿Qué le dirías a esas personas que están dudando, pensando, no se animan por a lo mejor ciertas reticencias como pues, desde no subirse un avión, como bien decías, no estar con los padres, estar alejados, otras circunstancias, el idioma, en fin, ¿qué les dirías a ellos para ahí que no se están animando por este tipo de diferencias y que prevén estas dificultades? Pues yo les diría que se atrevan. Sé que es difícil, también me daba muchos miedos, pero todo vale la pena. Todo vale la pena y al final no van a querer regresar, ya sea en Canadá. Yo sé que hay muchas movilidades nacionales, otras internacionales, que se atrevan, todo nos va a poder servir. Y además lo que considero que también fue muy importante es que siempre mantener contacto con tu escuela, con tu normal, cumplir con los trabajos para poder ser un buen perfil que pueda irse a una movilidad. Claro. Marina Marcela de la Garza Bermea, estudiante de la Escuela Normal de Coahuila, Saltillo, pues durante toda esta entrevista estuvimos disfrutando además de tus maravillosas fotos en los bosques canadienses, con los guardabosques, con los osos, bueno, una cantidad muy importante de experiencias que nos compartiste. Te agradecemos mucho, te deseamos mucho éxito y que esta oportunidad te haya abierto muchas otras puertas y que estemos platicando muy pronto otra vez. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Y hacemos una breve pausa, regresamos a Interfaz. Pues ya estoy aquí fascinada viendo el libro que hoy nos viene a recomendar nada más y nada menos que Javier Aranda. Obviamente ya llegó pues su sección favorita de Interfaz. Y bueno, el libro que nos viene a recomendar se llama Los inicios del Internet, de la escritora Gloria Königsberg. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, y traernos esta maravilla. Tú preséntalo. No lo conozco, pero lo estoy conociendo y se ve muy bueno. Es un libro interesante porque está hecho como de varias crónicas, testimonios, que tienen que ver con el inicio del Internet en México, precisamente. Uno piensa que ya estaban los niños, pues no se imaginan un mundo sin Internet. Claro, sí, ¿no? Pero tiene ya 30 años, se nos hace a algunos mucho, a otros se les hará poco. Sí. Porque dicen como mis abuelos no tenían Internet, pues no tenían. Los que sobrevivieron y llegaron a usar la tecnología, pues la usaron nada más. Pero hay cosas muy curiosas porque hablan de sistemas operativos y de capacidades de memoria que te hacen ver que realmente con muy poca capacidad de memoria se pudieron hacer grandes descubrimientos
y te da la idea de que, por ejemplo, los viajes espaciales, el viaje del Apolo, del Apolo, se hizo con un aparatito mucho más sencillo que eso. Un era, celular, sí. Yo creo que era el equivalente a una sumadora de esas portátiles, de las más baratas que te cuestan 10 pesos en el metro. Era la capacidad que tenían los sistemas entonces. Ahora, si los comparamos con nuestros teléfonos, si los comparamos con los grandes almacenes de información que tienen, por ejemplo, empresas como Televisa, que tiene la universidad, en donde la memoria ya no la mides nada más por lo que te dicen son tantos gigabytes y etcétera, sino ves toda una mole que está en medio de una sala gigante. Dices, pues esa memoria ¿para qué va a servir? Un día le pregunté a los de la universidad frente a esas cosas que cuándo se llenaría, pues desde mi tontería de preguntas, ¿no? Y me dijeron que tenían pues, algo así como el 5% de su almacenamiento. O sea, les cabe una cantidad de información increíble. Y lo que me llamó también la atención de este libro es que quienes más empezaron a jalar la internet fueron los astrónomos, por la tremenda cantidad de datos que tienen que procesar. Ahora tú te imaginas que vas a un observatorio y hay computadoras por todos lados, bajan la información, la cruzan, llegan a conclusiones rapidísimo, pero ahora leyendo este libro me puse a pensar, ¿y antes cómo le hacían? Era realmente con papel y lápiz, ¿no? Corregir, anotar, o sea, era una locura. Y mides también la capacidad de ganas de hacer ciencia en ciertos puntos muy específicos. Imagínate en San Pedro Mártir, en la zona, una de las zonas más alejadas del país, que está en Ensenada, en donde pues, no hay nada, porque además los observatorios tienen que estar en lugares alejados de la luz, de las ciudades, precisamente para que se pueda observar mejor. Pues ahí está un grupo de científicos trabajando, no sé ni cómo, antes de la era de las computadoras, y que ahora, bueno, tienen todo eso que los arropa y les permite conectarse con ellos y les permite también conectarse con universidades de todo el mundo. Y constantemente están cotejando datos, los están cruzando, precisamente para tener análisis más certeros y más rápidos de muchísimas cosas. El conocimiento se está multiplicando también gracias a la Internet de una manera francamente pues, asombrosa. Yo cada día me asombro más de las posibilidades que se pueden tener con Internet. Y todo esto partió de la necesidad de un grupo de científicos que querían comunicarse entre ellos. Y luego ves cosas curiosas también, memorándums de la propia universidad en donde dicen que no están de acuerdo que hay una red que conecte a todas las facultades de la universidad. Porque ¿qué tiene que ver contaduría con veterinaria? Tú lo ves ahora y dices, ¿cómo podían pensar eso, verdad? Claro. Pero pues todo está conectado, sí. Todo está en todo, y mientras más caminos tengamos, digamos, para tener acceso a la información de todos, nuestro panorama global va a ser mucho más rico para nosotros y también para quien podamos compartirlo, porque los investigadores constantemente están buscando cosas, soluciones para este mundo, para mejorarlo, ¿no? Claro. Claro. Se me ocurre mencionar este proyecto en el cual México está participando con el GTM, en el Gran Telescopio Milimétrico, que es que alrededor de unos 12 telescopios, y cada vez se van sumando más, están en todo el mundo para formar, digamos, como un gran telescopio del tamaño del mundo, están tomando la primera imagen del hoyo negro supermasivo que está en nuestra galaxia, ¿no? Es I am the eye in the sky, ¿no? Es el ojo que va a ver todo. Exacto. Entonces, es importantísimo esto que nos dices y cómo también el Internet pues surge en el CERN, ¿no? En el Gran Colisionador de Hadrones, por la necesidad de comunicarse y compartirse todos estos datos. Y es que es además muchísima información y este proyecto, por ejemplo, de conectar a todos los sistemas de observación celeste, que además tienen la capacidad no solamente de utilizar los tradicionales que conocemos como telescopios con sus grandes espejos, el de San Pedro creo que tiene 2.1 diámetros, ¿no? Sí. Metros. Hay otros más grandes en Chile, en otras partes, pero imagínate conectar esa información que jalan de esa manera con esos otros observatorios que trabajan con ondas sonoras. Son la locura, o sea, es una cosa que no te imaginas cómo cruzan la información y las conclusiones a las que pueden llegar. No, y eso, bueno, claro, ante cuestiones científicas de inmensidades, pero también está seguramente impactando, por ejemplo, en hacer literatura, Javier. O sea, el Internet, la forma, las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, investigar algo, ¿no? Me imagino a Javier Marías en España queriendo rápidamente llevarte algo, a Paul Auster o a
O sea, el Internet también ha impactado, pues, con eso quiero decir, en todas las áreas, en todas las disciplinas. Bueno, les ha cambiado, por ejemplo, el sentido de ficción, les ha cambiado el sentido de asombro. Yo creo que muchos escritores tradicionales se dieron cuenta que las historias que contaban, pues a nadie le jalaban, porque había historias más ricas que puedes encontrar en las bitácoras casi de los escritores. Claro, o trae a un Dostoyevsky a esta era que habría escrito. No, sí, por supuesto. No, claro. Sí. Pero estamos, yo creo que en un tiempo, en una época como una bisagra, ¿no? En donde precisamente el desarrollo tecnológico es tan acelerado que estamos tratando de entender, los que no somos científicos, dónde pisamos, cuando ya los cambios se están dando para el paso siguiente. Entonces es un gran reto para la gente que hace ficción, pero también es el garante de que puede seguirse haciendo ficción como la ciencia ficción, como lo hicieron los grandes como Ray Bradbury, ¿no? Que tienen propuestas que son más aterrizadas que lo que estamos viendo luego en materia científica. Y además se ve que es maravillosa Gloria Königsberg, una física, ¿no? Nacida en la Ciudad de México, obtuvo la licenciatura en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en astronomía en the Pennsylvania State University. Fue directora del Instituto de Astronomía de la UNAM. O sea que interesantísima, seguramente el marco teórico que plantea los inicios de Internet de México. Así es. Gracias, Javier. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Esto es Interfaz. Pues ayer inició la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, una gran feria que representa grandes editoriales, libros, producciones que están haciendo. Y bueno, pues ayer hicimos una cobertura especial. Vamos a ver precisamente cómo van las cosas ahí en este gran palacio. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería abrió sus puertas para recibir a miles de amantes de las letras que año con año llegan a esta cita literaria. Desde hace 4 décadas, el Palacio de Minería luce sus mejores galas para crear un diálogo permanente que fortalece el tejido social. Este encuentro literario, encabezado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, es reconocido como uno de los espacios más emblemáticos para estudiantes, escritores y la industria editorial. La feria, para beneficio de sus visitantes y de las casas e instituciones editoriales que la hacen posible, se renueva año con año, ensaya variantes y propone nuevas atracciones dentro del margen de las actividades propias de una manifestación de este tipo. Aquí, cada libro tiene su lugar y su público. Durante sus 40 años de historia, Minería ha recibido a más de 4 millones de representantes, convirtiéndose en una magnífica oportunidad para coincidir, convivir y dialogar sobre los libros. Entre sus invitados especiales se han encontrado los estados de Coahuila, Tamaulipas y Campeche. En este 2019, la feria mira al norte. Nuevo León es el invitado especial. 1.300 actividades literarias, artísticas, científicas y culturales son parte de la oferta que esta edición presenta, para hacer de este espacio un encuentro académico y participativo. Es en este lugar donde las universidades son el eje principal para poner a disposición de los estudiantes y de la sociedad la palabra escrita. Porque se lee no solo para aprender. Un libro es un compañero de nuestra necesaria soledad. Es un cómplice que nos invita a explorar sentimientos e inquietudes. Nos invita también y nos permite comprender el mundo que nos rodea e imaginar aquel que deseamos tener. Nos enlazamos como todos los días hasta Palacio Nacional. Ahí está Sharon Smoke. Buenos días, Sharon. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde el Palacio Nacional, donde hace unos momentos en la conferencia matutina el presidente de la República firmó un acuerdo junto con la Comisión Nacional del Agua, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde se garantizará a los pobladores de Morelos que, de aprobarse el funcionamiento de la termoeléctrica, se realizarán dictámenes para verificar la calidad del agua, la no contaminación y el daño en el territorio. En este proyecto es muy importante la educación ambiental, la participación de trabajadores profesionales en ciencias ambientales y la aplicación de estas ciencias. Tenemos elementos para
decir que no hay esa contaminación y que además estamos dispuestos a que haya una supervisión, como ya lo dije, de la ONU sobre este proyecto. La UNESCO lidera el Programa Hidrológico Internacional, que es el único programa de la ONU dedicado al mismo tiempo a la investigación, la educación y fortalecimiento de capacidades en materia hidrológica. Y asimismo, la UNESCO coordina un equipo llamado ONU Agua para medir los avances en el logro de ODS 6, que es el ODS sobre agua limpia y saneamiento, y sus interrelaciones con otros objetivos de desarrollo sostenible. Teniendo presente que la CONAGUA tiene un interés primordial en recibir acompañamiento técnico por parte de la UNESCO para promover el fortalecimiento del desarrollo de la investigación científica y educativa en materia hidrológica, así como la formulación de métodos, herramientas, proyectos y enfoques vinculados con el manejo del agua que permitan promover su uso sostenible a nivel local y nacional. El acuerdo firmado hoy entre las instituciones contempla, además del acompañamiento técnico y científico y de emisión de recomendaciones sobre el proceso de la central termoeléctrica de Huexca. Básicamente, la colaboración en la creación de consejos, comités o grupos de especialistas para promover el desarrollo científico, educativo y cultural en materia de manejo sostenible del agua, diseñar de manera conjunta actividades y proyectos para el manejo sostenible del agua que integran el ámbito científico, educativo, cultural y de la comunicación, y cualquier otra actividad que contribuya al acompañamiento, el fortalecimiento de capacidades y la toma de decisiones con base a conocimientos científicos. Por otra parte, el presidente también aprovechó para recordar sobre la campaña que realizará en favor de los jóvenes para evitar que caigan en el consumo de las drogas y los actos delictivos. Este es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Sharon, también para ti. Así terminamos esta emisión de Interfaz y esta semana, pero nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, pasen un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias a Griselda Yebra también en Lengua de Señas.